Hola futuros físicos, espero que estén muy bien. En este video les voy a hablar de mi experiencia en el tercer semestre de la carrera. Y como digo en este tipo de videos, en cada universidad puede cambiar ligeramente, pero la verdad es que sí podría ser muy parecido a lo que se van a encontrar ustedes. Aprovecho para decirles que si ya pasaron por este semestre y la experiencia fue muy parecida o muy distinta, lo pueden dejar en los comentarios. Voy a hablar de qué materias llevé, qué optativas llevé, qué se vio en cada una de ellas a grandes rasgos, claro, porque si no me tomaría bastante hacer este video. Al final voy a mencionar cuál creo que es la más importante y cuál creo que fue la más difícil para mí. Si por ahí recuerdo algún tip o algo particularmente difícil para mí en esa materia, lo voy a ir mencionando. Espero que este video les ayude mucho. Empecemos. Bueno, primero les voy a hablar de la materia de Astronomía General 2. Esta es la libreta donde yo tomaba todos mis apuntes de esa materia. El libro que utilizamos se los voy a poner por aquí. Es Fundamental Astronomy de Karttunen. Pueden encontrar el PDF fácilmente. Es un libro que está en inglés. Nunca lo he visto en físico, pero sí me imagino que está un poco grande. Y la verdad es que tiene bastante contenido. Creo yo que está bien redactado, está muy bien explicado. Pero sí hay veces que está un poquito difícil de leer, en el sentido de que hay cosas que yo todavía no había visto en ese entonces y me costaba un poco más de trabajo poder seguir la lectura. Pero siento que eso es algo que se arregla conforme vas adquiriendo más herramientas. Y bueno, ¿qué es lo que veíamos en esta materia? Empezamos hablando de nebulosas, de los diferentes tipos de nebulosas que hay, cómo se clasifican. Hablamos de los cúmulos de estrellas abiertos y los cúmulos globulares, sus diferencias. Así se ve un cúmulo abierto, así se ve un cúmulo globular. Hay varias diferencias, pero la principal es que los abiertos tienen menos estrellas que los globulares y los globulares en general son más grandes. Hablamos de la galaxia, de su estructura, de la física de la galaxia. También hablamos bastante de cómo medir distancias a objetos, para los cuales hay bastantes métodos en la astronomía para medir distancias. Métodos como el paralaje, estrellas cefeidas, las magnitudes aparentes y las magnitudes absolutas, la comparación, a veces también tomando en cuenta la extinción y también usando el corrimiento al rojo. Y bueno, dependiendo de qué tan lejos estuviera el objeto al cual tú le querías medir la distancia, era el método que ibas a utilizar. También hacíamos cálculos muy interesantes. En particular me acuerdo mucho de cuando calculamos la edad del universo. La verdad es algo muy sencillo y tengo un video explicándolo. Aquí está. También recuerdo que calculamos la masa del agujero negro supermasivo. No recuerdo si era de nuestra galaxia o de la galaxia de Andrómeda, uno de esos dos. Y al final cerramos con un poco de cosmología. Prácticamente todo eso era teoría. No entrábamos en detalle con las matemáticas para nada. Se habló un poco de materia oscura, de energía oscura, del Big Bang. Temas súper interesantes. Una materia que yo considero muy enriquecedora para mí. Algo que me ayudaba mucho para entenderle eran estos videos que recomendaba siempre a la maestra. De hecho, a veces eran tarea ver esos videos. Busquen la playlist de Crash Course Astronomy y de verdad van a quedar encantados con esos videos. Creo que tiene subtítulos en español y no ocupas saber matemáticas ni nada para entenderle. Los videos son divulgativos. Bueno, esa fue la optativa que yo llevé ese semestre y ahora sí voy a empezar con las materias que tenía que llevar ese semestre. En tercer semestre yo vi álgebra lineal. He visto que muchos lo ven en segundo o a veces en primero. No sé cómo estará estructurada esa materia cuando la llevan en esos semestres. Y esto lo digo porque cuando yo llevé esto en tercero ya tenía que saber varias cosas necesarias para llevar esta materia. Sobre todo me refiero a matrices, el álgebra de matrices y de determinantes. Y no solo eso, de hecho había un par de cosas que yo considero que ya tenías que saber antes de llevar la materia. Aunque sí se enseña, al menos en mi caso, me refiero al tema de grupos y campos, que ya tiene que ver un poquito más con álgebra abstracta. De hecho, para esa parte del curso utilizamos otro libro que era Álgebra Abstracta de Herstein. Y sinceramente es el libro que más he encontrado difícil de leer hasta ahorita en la carrera. Era muy difícil para mí porque, como el nombre de esa materia lo dice, es abstracto. Entonces yo no estaba acostumbrado a ese tipo de lectura, aunque realmente no vino en los exámenes ni en la tarea, pero sí es importante porque luego eso te va a ayudar a entender lo que viene siendo un espacio, y eso ya es algo que siempre vas a estar usando en álgebra lineal. Ahora les voy a decir los temas que vimos. En esta materia tú vas a ver espacios vectoriales con producto interno, transformaciones lineales, vectores característicos, valores característicos y formas canónicas. Todo esto es en grandes rasgos, claro que venían muchísimos subtemas. Ahora, esta materia, lo difícil era que
Yo creo que lo difícil era el principio, porque eran conceptos un poquito más abstractos y bueno, si tú estudias, no sé, matemáticas, tal vez esto podría ser algo un poquito más fácil para ti, pero al menos en la carrera de física, esta es la materia de matemáticas más abstracta que se ve, creo yo. Al menos hasta ahora sí me ha tocado. ¿Y esto qué aplicaciones tiene? De hecho, bueno, obviamente no solamente tiene aplicaciones en la física, se utiliza, digamos, para hacer videojuegos, para hacer las gráficas, porque, digamos, cuando se está creando el videojuego, lo que se busca es crear una ilusión de que lo que estás viendo es en 3 dimensiones, cuando en realidad tu pantalla realmente es un plano, es en 2 dimensiones. Entonces ahí entra el álgebra lineal. En la física yo no lo he aplicado todavía, he escuchado, me han dicho que se usa en mecánica cuántica, ya veremos los próximos semestres y pues me imagino que también se ha de aplicar en más áreas, solamente que todavía no me ha tocado aplicarlo directamente a mí. Este libro es Álgebra Lineal de Grossman. La verdad, a mí no me gustó este libro. Yo creo que las explicaciones vienen un poquito simplificadas y encontré varios errores en los ejemplos y en las demostraciones también. Aunque sí tenía cosas buenas, por ejemplo, al final de cada tema tenía un buen resumen y con unas preguntas de verdadero o falso conceptuales que estaban buenas. Para estudiar eso ayudaba mucho a ahorrar un poquito de tiempo. Aunque aquí les dejo otro libro que me recomendó un amigo que estudia matemáticas y dice que pues ese libro sí lo enseña muy bien. Mi consejo para esta materia es pongan empeño en aprender bien los conceptos, porque al momento de resolver los problemas la verdad es que no es nada difícil. Siempre vas a estar trabajando con matrices. Lo difícil de trabajar con matrices es que haces muchas operaciones, ¿verdad? Nada más hagan los ejercicios con calma y no deberían de tener problema. Y de hecho, ahora que me acuerdo, algo que me ayudó muchísimo para entender lo que les digo en esta materia es un canal que se llama 3 Blue 1 Brown. A lo mejor ustedes ya lo conocen o ya han visto alguno de esos videos. Como quiera, aquí les dejo el link para esa playlist. Este semestre también llevé ecuaciones diferenciales. Yo sé que por el nombre puede sonar muy difícil. La verdad es que para nada. De las materias que cálculo que he llevado hasta ahora, yo creo que ecuaciones diferenciales ha sido la más sencilla, dado que hayas entendido bien cálculo diferencial y cálculo integral, que es una ecuación diferencial que tiene de diferente de una ecuación normal. Como en el nombre lo dice, aquí en esta ecuación, a diferencia de las otras que ya conocemos, tú tienes diferenciales en la ecuación. Y cuando tú la resuelvas, hay muchísimos métodos para hacerlo, dependiendo de las características que tenga tu ecuación diferencial, es el método que vas a utilizar. Pero cuando lo resuelvas, tú no obtienes un número. En las ecuaciones que ya conoces, sí, se obtiene un número, un resultado. Pero aquí, cuando resuelves una ecuación diferencial, obtienes otra ecuación, pero de las que ya conoces, y ya es una ecuación que te va a describir eso que estás estudiando, no necesariamente tiene que ser algo de física. Este curso es muy introductorio, a pesar de que sí se ven bastantes métodos para resolver estas ecuaciones. Todavía faltaría ver ecuaciones diferenciales parciales, por ejemplo. El temario viene siendo este. Primero, introducción a las ecuaciones diferenciales, y luego hay ecuaciones diferenciales de primer orden, aplicaciones de las ecuaciones diferenciales lineales de orden n, la transformada de Laplace, que yo creo que es el tema con lo que más batallé, porque tienes una tabla de bastantes transformaciones y luego también tienes la tabla de las transformadas inversas. Entonces todo va a depender, yo creo, de si en el examen te dejan tener esa tabla o no. En mi caso sí estaba permitido tener la tabla porque eran muchísimas cosas las que te tenías que aprender. Sí sé que hay maestros que no te dejan llevar esa tabla y pues la verdad mis respetos para las personas que pasan esos exámenes sin tabla. Ojalá a ustedes no les toque así. Y por último, sistemas de ecuaciones diferenciales. ¿Qué es lo que les puede ayudar en esta clase? Pues lo que yo encontré útil era más que nada practicar, o sea, sobre todo practicar, porque realmente no estás viendo nada muy nuevo, solamente estás aplicando cosas que ya conoces. Lo nuevo vendrían siendo los métodos para resolver estas ecuaciones diferenciales, y a veces en un mismo examen puedes ver 4 o 5 métodos y tú tendrás que identificar con cuál quieres atacar una ecuación, porque no solamente se puede hacer con uno, se puede hacer con 2 o con 3, pero hay uno que lo va a hacer más rápido, en otro te vas a tardar más y tienes límite de tiempo. O a veces, de hecho a mí una vez me pasó que no puedes usar el mismo método más de una vez. Entonces ahí sí tenías que ser muy cuidadoso con cuál escogías utilizar primero, porque luego ya no lo ibas a poder utilizar. Así que mi consejo es practiquen mucho para que cuando vean la ecuación diferencial sepan qué método lo va a resolver rápido, para que puedan pasar a la siguiente y así. Ese semestre también vi cálculo de varias variables. Utilicé el libro de Leithold. Ese libro tiene todo, tiene cálculo diferencial, integral y de varias variables, algunos temas, algunos de cálculo vectorial. Bueno, aquí está mi libreta.
todo es de cálculo de varias variables. Era muchísimo contenido. En esta materia empezábamos con cosas un poquito básicas como vectores en R3 y poco a poco ibas llegando a cosas ligeramente más complejas como la ecuación del plano, los vectores normales al plano, para qué sirven, ese tipo de cosas, la ecuación de la recta en R3. Después ya empezabas a hablar de derivadas parciales, que esto depende. Cuando yo estaba en ingeniería, las derivadas parciales las veíamos desde cálculo diferencial, pero muy brevemente. Me imagino que si me hubiera quedado más tiempo, más adelante se hubieran visto con más detalle. Acá en física pues esperaron a introducirlas hasta cálculo de varias variables, pero si se habla pues con mayor profundidad del tema, si se dedica más tiempo, no se ve hasta el final. ¿Y para qué usarías una derivada parcial? Pues precisamente para una función en la que hay varias variables y te interesa conocer el cambio con respecto a una sola de las variables. Entonces pues vas a derivar con respecto a esa variable. Hay diferentes notaciones para denotar esta operación de la derivada parcial, pero por lo general se utiliza esta de aquí, que se parece mucho a esta de acá. Cuando vean, esta es una derivada total y esta es una derivada parcial. Ojo, si la función tiene varias variables no quiere decir que no puedas sacar la derivada total. Sí se puede, y tendrías que sacar pues varias derivadas parciales. Pero bueno, eso lo van a ver más a detalle. También hablamos de coordenadas polares, coordenadas cilíndricas, coordenadas esféricas, que te pueden ayudar a convertir una integral que está un poquito complicada de resolver. Si tú haces ese cambio de coordenadas, pues podrías llegar a un integrando que resulte más sencillo. También hablamos de superficies cuadráticas, hablamos de funciones vectoriales, que fue la primera vez que yo las vi, fue en esta materia, y es una introducción, una breve introducción a lo que se va a ver en cálculo vectorial en el próximo semestre, bueno, en este semestre que ya estoy terminando. Y al final hablamos de integrales impropias y de formas indeterminadas. Lo difícil de esta materia para mí fue la cantidad de contenido. Como vieron, estuve diciendo muchas cosas, muchos temas, y no terminé, había más. Y pues solamente se ve en un semestre, entonces sí es un contenido bastante extenso. No creo que sea muy difícil, al menos en mi caso sí fue particularmente difícil porque mi maestra era muy exigente, aunque era muy buena maestra y enseñaba muy bien. Mi recomendación es que no dejen que pase mucho tiempo sin que ustedes estudien, aunque no vaya a haber examen pronto, porque esos temas se acumulan y se acumulan muy rápido y al momento en el que tú quieras estudiar para ese examen vas a sentir que no terminas. Por último, la materia de física que se lleva ese semestre pues sería tu primer materia de electricidad y magnetismo, que a lo largo de la carrera llevarías más. Yo, por ejemplo, pues ese semestre llevé electricidad y magnetismo, que es de la que les voy a platicar, pero ahora este semestre estoy llevando ondas y electromagnetismo, y el próximo llevo teoría electromagnética. Sí se ve bastante, es un tema muy extenso y esta es tu primera introducción. La verdad, a mí las materias de física siempre me gustan mucho y hasta ahorita no he batallado con ellas. Espero que así siga. Por lo general yo batallo más con las matemáticas. ¿Qué es lo que vas a ver en esta materia de aquí? Bueno, antes que nada yo usé este libro, Física, Electricidad y Magnetismo. Es la 9ª edición de Serwit and Hewitt. Yo les vuelvo a decir, uso más el Resnick. Sin embargo, este es un muy buen libro. Nada más que ya me acostumbré un poquito más al Resnick. Y ahora sí, ¿qué es lo que ven? Pues básicamente vas a empezar con la ley de Coulomb, que es para calcular la fuerza entre dos cargas. Vas a ver cosas como pues que las cargas opuestas se atraen, las cargas de signos iguales se van a repeler, las líneas de campo eléctrico, las líneas de campo magnético, que es un campo. Para esto también vas a usar la ley de Gauss. La ley de Gauss va a ser muy importante y de hecho es súper útil. Vas a hablar de circuitos, en serie, en paralelo, de potencial, de diferencia de potencial, que viene siendo el voltaje. También vas a hablar de energías y de muchas aplicaciones que tiene electromagnetismo. Vas a hablar de capacitancia, de resistencia, de corriente, y a lo mejor llegas hasta la ley de Faraday. De las materias de física que yo he tomado, yo creo que esta ha sido mi favorita. Bueno, no particularmente la de electricidad y magnetismo, sino en general el electromagnetismo, porque es donde ya he estado aplicando muchos de los conocimientos que he adquirido en mis materias de matemáticas, particularmente cálculo vectorial, y creo que los problemas son muy interesantes y el hecho de que prácticamente toda la tecnología que existe ahora sería imposible sin la comprensión del electromagnetismo, sin que Maxwell haya encontrado esas ecuaciones. Yo creo que sí diría que es la materia de física que más he disfrutado y me da gusto pensar que todavía me faltan más materias que incluyen el electromagnetismo.
Bueno, esas fueron las materias que yo llevé en tercer semestre. La más difícil, al menos para mí, fue cálculo de varias variables. No tanto por el contenido, sino por la cantidad de este. Y la más importante, creo yo, aparte de electricidad y magnetismo, porque claro, es muy importante, yo diría que es álgebra lineal, porque se va a usar mucho más adelante en la carrera. Y como recomendación, no estaría mal darle una repasada en tus vacaciones después de ese semestre si sientes que hubo un tema que no entendiste muy bien. Espero que el video les haya ayudado. Si conocen a alguien a quien le podría ayudar este video, compártenselo. Los invito a que investiguen un poquito más de estas materias. Disfruten el meme y nos vemos en el próximo video.